Ministerio de Desarrollo Social, en colaboración con el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de la Mujer, la OIT y la UNICEF, dieron a conocer los resultados de la encuesta de actividades de niños, niñas y adolescentes 2023. Y las cifras detallan que el 15,5% de ellos realizan algún tipo de trabajo. Queremos analizar las conclusiones de este estudio con Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. ¿Cómo está? Muy bien, Titi. Muchas gracias, Marcelo. Marcelo, cuando hablamos de un 15,5% de niños, niñas y adolescentes que desarrolle algún tipo de trabajo, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de trabajo o actividad que sea, me imagino, fuera de los colegios? Sí, claro. O sea, lo primero es que hay que consignar que la legislación establece un tipo de trabajo regulado que no es de lo que estamos hablando cuando hablamos de trabajo infantil. O sea, el trabajo que es, por ejemplo, para niños menores de 15 años en actividad artística con autorización de la Dirección del Trabajo, el trabajo que está regulado con permiso de los padres hasta los 18 años, desde los 15 en adelante. Eso no es lo que estamos hablando acá. Y es bueno consignarlo porque yo creo que muchos nos decimos, bueno, como papás quisiéramos de repente que los hijos hicieran algún oficio. No, lo que está regulado por ley, lo que establece que los niños no pueden faltar al colegio, que tienen menos de 30 horas, etcétera. Eso no es de lo que estamos hablando acá. Acá estamos hablando de aquel trabajo que se crea en condiciones de informalidad, que se crea en condiciones no reguladas, donde eventualmente incluso hay trabajo peligroso. Y ahí hay que hacer la distinción. Tenemos 507.000 niños que están en trabajo infantil y de esos 507.000 niños hay 360.000 niños que están en riesgo, o sea, ya sea por trabajo doméstico peligroso o por otro tipo de trabajo que los expone en su salud física, en su salud moral, etcétera. Por lo tanto, es una situación grave. Y si bien es cierto, este instrumento no es comparable con la encuesta anterior porque aumentaron las categorías e incorporaron el trabajo doméstico, y uno puede decir, bueno, pucha, qué lamentable que se vayan perdiendo series de tiempo para ciertos análisis. Ya nos pasó también en otras metodologías que se cambiaron. Hoy día, en la práctica, tú puedes tener la hipótesis de que hemos ido creciendo de manera sostenida. Más del 50% ha aumentado el trabajo infantil si nosotros deflactamos este efecto de agregación que se hace con estas variables del trabajo doméstico, que en la primera EANA, la EANA del 2012, no estaba incorporado como tal, no estaba medido como tal. Había una relación de actividad nomás. Vamos desmenuzando algunos de los datos. Ya, no tenemos un instrumento para comparar efectivamente, cuantitativamente, cómo ha crecido, pero sí cualitativamente ustedes se pueden dar cuenta que efectivamente está una tendencia al alza. Claro. El trabajo infantil va al alza en Chile. Es muy bueno el punto que usted hace más de la distinción de esos trabajos que, podríamos decir entre comillas, trabajos que pasan por una supervisión además del Estado y por los mismos padres. Claro. Ahora, ¿en qué se están desempeñando los niños? Los niños que están trabajando, ¿tenemos cómo además hacer una categoría de edades? Sí, claro, claro. De hecho, hoy día el gran grueso del trabajo infantil está en el sector de la adolescencia. Sin embargo, entre los 9 y los 14 años, los niños ingresan básicamente por ayudar a los papás. O sea, hay 1 de cada 3 niños entre 9 y 14 años que ingresa a trabajar por ayudar en la casa. 1 de cada 3. 1 de cada 3 de los niños que trabajan. Sí. ¿Ya? Entonces estamos hablando de cerca de un 34% que se dedica a esto para ayudar a solventar los gastos de la casa. Esto fue muy fuerte, especialmente en el post-pandemia donde faltaba el trabajo, etcétera. Hay una relación muy directa respecto de los ingresos socioeconómicos de la familia y el trabajo infantil. En la medida que los ingresos socioeconómicos suben, el trabajo infantil disminuye. En segundo lugar, lo que son los adolescentes, estamos hablando de 15 a 17 años, de los que trabajan, 6 de cada 10 lo hace precisamente por tener ingresos autónomos. Y ahí hay una alerta importante. Autónomos, es decir, para no colaborar en su hogar. No necesariamente lo hacen por su hogar, lo hacen por tener ingresos. Y ojo, porque esos son los más vulnerables, por ejemplo, a situaciones como el involucramiento delictivo por bandas delictivas o la explotación sexual comercial infantil, que en este registro no fue medida. Y creo que es súper importante poner la alerta. La OIT establece que la peor forma de trabajo infantil es la explotación
explotación sexual comercial infantil. Hoy día no está revelada dentro de la DEANA. Yo creo que es uno de los cambios que deberían consignarse. ¿Antes se hacía? Hay un estudio ad hoc del año 2004 que es sobre el cual se hacen todas las proyecciones. Pero ya que avanzamos hacia incorporar nuevas categorías, la categoría de explotación sexual comercial infantil es muy relevante porque las denuncias en los últimos 5 años han aumentado 2,4 veces de la mano de la inmigración irregular, de la mano del desarrollo económico no formal, etcétera. Entonces, y precisamente porque la categoría está consignada por la OIT como una forma de las peores formas de ¿Por qué trabajo se sacó infantil. esa medición? Lo que pasa es que nunca se ha incorporado como tal. Y el año 2004 la OIT hizo un estudio junto con Sename en el que se proyectó que había 4.000 niñas, generalmente niñas, estamos hablando de que 8 de cada 10 víctimas de explotación sexual comercial infantil son niñas, que habían cerca de 4.000. Y con ese dato nos quedamos. Entonces, hoy día tenemos, por ejemplo, los mismos cupos que habían en Mejor Niñez para lo que era 20 años atrás. Y por lo tanto, no ha habido una actualización de las cifras y se estima que las cifras podrían estar superando hoy día los 6.000. Los 6.000. Y estamos hablando de un universo aproximado de 507.000 niños, niñas y adolescentes que están, entre comillas, trabajando en distintas circunstancias y desde distintas edades. Usted decía que, claro, el grupo de mayor ocupación está entre los adolescentes, pero ¿qué pasa con aquellos que son más chiquititos? ¿Se registra también en esta encuesta pequeños que ingresen al mundo laboral para justamente ayudar a sus padres? Lo que pasa es que la encuesta mide de 5 a 17 años y son 17.000 casos que se analizan. Ahora, no necesariamente va a estar todo recogido, porque precisamente las cifras de explotación sexual, las de trata, las de involucramiento delictivo... Son cifras en negro. Son cifras en negro. Entonces, estas cifras no nos tienen que dejar en absoluto tranquilos, porque está creciendo la cifra sobre la cual tenemos data. No tenemos data respecto de otras cifras que son muy, muy graves. Y adicionalmente lo que sí tenemos son denuncias en el Ministerio Público que han crecido de manera significativa. Por lo tanto, aquí se valora que se incorpore, por ejemplo, el trabajo doméstico, porque evidentemente ahí hay un riesgo importante. Estamos hablando de niñas que se quedan con niños chicos a su cuidado, que tienen que cocinar, que se exponen a riesgos donde finalmente hay accidentes, hay muerte, y por lo tanto es tremendamente delicado no tenerlo en el panóptico de la política pública, y creo que ese es un aporte. Sin embargo, claramente es insuficiente el registro, porque nos falta todavía incorporar estas otras variables que son fundamentales para tener un panorama general. Es importante lo que usted habla también sobre estos niños que hacen tareas domésticas, ¿no? Y que en el fondo son sacados del sistema escolar. Sí, claro. Porque si deben cuidar a los más pequeños, o cuidar a un adulto mayor, por ejemplo, o alguien que tenga alguna complicación de salud, efectivamente son niños que salen del sistema. Cuando tenemos un problema grande de matrícula de niños que han salido del sistema escolar. En los últimos años hemos tenido la más alta tasa de abandono escolar. Estamos hablando de cerca de entre 47.000 y 54.000 niños todos los años abandonan el sistema escolar, que se suman a los ya cerca o más de 300.000 que hay ya incorporados en estas categorías. Y adicionalmente, lo que vemos es que hay cerca de 1 millón de niños que están en ausentismo crónico. Entonces, cuando normalizamos que el trabajo infantil doméstico puede significar que la niña no vaya al colegio, claramente estamos exponiéndolas a un riesgo extraordinario. La vulneración que se genera por exclusión educativa es muy potente. O sea, la exclusión educativa puede significar, por ejemplo, entre un 20 y un 30% más de probabilidad que los niños desarrollen trayectorias delictivas. Pero además las expone a otras redes. Las expone a redes de abuso sexual, redes de explotación sexual. El colegio es un factor preventivo importante. Ahí se detectan situaciones de graves vulneraciones de derechos que finalmente se derivan y que pueden obtener tratamiento. Pero si no hay ese ojo que tienen los educadores, es muy difícil. Sí, va mucho más allá, además de los conocimientos que dejan de percibir. Es un entorno protector. Claro, para detectar posibilidades de vulneración también de derechos de niños, niñas y adolescentes. Con estos datos, ¿qué hace el Estado? Porque cuando tenemos niños que están ausentándose de los colegios, se sabe que ese es el primer indicador para decir este niño hay mucho riesgo de que efectivamente abandone el sistema escolar. Con estos datos que nos entrega esta encuesta,
¿Qué se hace por parte del Estado? A ver, hay varios elementos. Lo primero es distinguir que hay diferencias territoriales. En este caso, el trabajo infantil, las tasas en las zonas rurales son hasta un 50% más que en la zona urbana. Ese es un dato territorial y por lo tanto uno puede focalizar recursos públicos para fiscalizar de mejor forma y en los tiempos en donde hay estos picos de reclutamiento de niños para trabajo infantil. Por ejemplo, en el sector agrícola, por ejemplo, en el sector del comercio informal, en este periodo, en diciembre, etcétera. Entonces, es muy importante saber de que hay una distribución territorial que es distinta. En segundo lugar, es muy importante saber que también hay una distribución de género. Es decir, por ejemplo, el trabajo infantil remunerado es muy fuerte marcado en los niños, que están en las ferias, y básicamente no en la feria libre, sino que en la cola de una feria, que no hay ninguna regulación, que se exponen a riesgo, etcétera. Entonces, uno puede focalizar de mejor forma la intervención y yo espero que con estos datos se georreferencie donde hay la mayor prevalencia, en los tiempos en que hay mayor prevalencia y se asigne un plan de fiscalización mucho más adecuado. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que... Ahí la fiscalización, además por parte del Estado, la fiscalización por parte también de toda la sociedad, de toda la comunidad. Porque cuando uno ve un niño en una feria de colero, se da cuenta automáticamente que ese niño debería estar en el colegio. No debería estar trabajando. Ahí hay una corresponsabilidad que nos cabe a toda la sociedad. En segundo lugar, en materia de políticas públicas, nosotros sabemos que el trabajo infantil se ve motivado por los problemas de ingresos. Cuando las familias tienen bajos ingresos hay una mayor probabilidad que el niño se dedique al trabajo infantil. Heckman y García, Premio Nobel de Economía, han logrado demostrar que buenos programas de parentalidad, por ejemplo, como PMTO, Familia Unida, etcétera, utilizando y apoyando a las familias, aumentan los ingresos autónomos más que las transferencias y más que los subsidios. Por lo tanto, apoyar a los padres a ser protectores con sus hijos, a regular, a monitorear, a acompañar, etcétera, va a generar mejores condiciones para que esa familia tenga mejores ingresos autónomos. Entonces, es muy importante cambiar la lógica, no solo pensar en subsidios y transferencias, sino que pensar en apoyar a los padres y cuidadores con buenos modelos parentales que les ayuden a generar mejores ingresos autónomos. Y en tercer lugar, aparte de la fiscalización, aparte de llegar antes con una oferta importante, trabajar con los tres entornos protectores de la niñez, la familia, la escuela y la comunidad. Es importante que en la escuela tengamos conciencia de lo que significa el abandono escolar y que estemos mirando las cifras de deserción o de ausentismo crónico en esta clave también, en la clave del trabajo infantil. Después de la pandemia, en todo el mundo, el trabajo infantil creció más de un 15%. Y por lo tanto, ahí las alertas se empezaron a desarrollar para mejorar las condiciones de protección en esos tres entornos del niño. Queremos agradecerte mucho, Marcelo, por haber traído además esta lectura más profunda de los datos que uno muchas veces los ve a simple vista, no ve un porcentaje, pero ese porcentaje está constituido por un número preocupante de más de 500.000 niños que en nuestro país están trabajando de manera informal. El trabajo infantil no existe, por lo tanto, ojo con eso y seamos corresponsables todos de esta realidad que lamentablemente está yendo en aumento. Marcelo, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Titi, por la invitación. Muchas gracias. Nos vamos al corte, regresamos.